Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Qué tal la capacidad que tienen estos narcotraficantes de afectar a un Estado democrático? Eso pasa cuando políticas como la de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, de cambiamos balazos por abrazos, fracasan. Lo mismo que pasó aquí en Colombia con la paz total, pues en México esa política de balazos por abrazos fracasó. Y cuando fueron a enfrentar a los narcotraficantes se encontraron con esto que ustedes vieron hace unos instantes. Unos narcotraficantes poderosísimos que lograron aislar ciudades, generar semejante pánico en aeropuertos internacionales y poner a un Estado contra la pared. Que si eso lo sabe Colombia, pues claro que lo vivimos con Pablo Escobar, pues claro que lo vimos con el cartel de Medellín, pues claro que lo hemos visto a lo largo de nuestra historia. La pregunta es, ¿qué va a pasar en México? ¿Se van a atomizar como pasó aquí en Colombia? ¿Se van a volver grupos guerrilleros como lo que pasó aquí en Colombia? ¿O este es el principio del fin de una guerra contra el narcotráfico que en México está más fuerte que nunca? Vamos a ver qué pasa con esto. Lo cierto es que en México están padeciendo lo que en Colombia ya vivimos en la guerra contra el narcotráfico, sobre todo cuando esas políticas, Paula Mauricio, como la de balazos por abrazos, fracasan y los grupos de narcotraficantes y dampones se fortalecen como se fortalecieron en México. No, las imágenes que deja este tema de la muerte del Mencho son impresionantes. La del aeropuerto, la gente corriendo, escondiéndose debajo como de... Aeropuerto internacional, no, claro, no, terrible. No, impresionante. En ese estado no he estado nunca, pero es una cosa muy tremenda. Imagínense entonces que den de baja a un narcotraficante y pase todo lo que pase, ¿no? Entonces los incendios, las explosiones, mil cosas más, es una cosa realmente muy impactante. Pero lo que estamos viendo aquí, sin lugar a dudas, es resultado de la presión de Estados Unidos y en este caso México respondiendo a esa presión de los Estados Unidos en lucha frontal contra el narcotráfico, pero la pregunta al lugar es entonces cómo se va a manejar lo que viene. Claro que lo que va a pasar ahora es que se va a atomizar toda esta organización que les decía ahora yo, hace presencia en 40 países y ahora que tiene más o menos unos 20.000 militantes en diferentes lugares del mundo, pero lo que están haciendo y parte de esa respuesta desmedida y violenta que veíamos es eso, es mostrando control territorial, yo puedo más que tú porque no hay un líder heredero natural claro. Entonces, entre ellos necesitan hacer ese pulso de poderes para saber quién se va a quedar con el liderazgo del Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, eso por un lado es súper preocupante y ojo que eso también tiene repercusiones para Colombia, porque lo que han demostrado las investigaciones y los organismos de inteligencia y demás es que el socio natural del Cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia es el Clan del Golfo. Grupo que además, ha dicho Indepaz en su último informe, ha crecido 160%. 160%. ¿Vio ese aeropuerto internacional? Sí, no, increíble. Un caos absoluto. Que en un aeropuerto, yo pensé que usted había estado, pero usted no ha estado. No, en ese estado no. Bueno, pero... en ese aeropuerto internacional, mire lo que está pasando. La gente pero las corriendo desesperada y las ciudades bloqueadas por carros incendiados y demás. No, gravísimo, Mauricio. Digamos, los 57 víctimas mortales, fatales, son lamentables. A la distancia, condolencias, tenemos vínculos cercanos con México y por lo tanto, pues eso es lo más importante. Dicho lo anterior, los ojos tienen puesto, el mundo tiene puestos sus ojos sobre lo que va a pasar con el Mundial de Fútbol, porque aquí hay ciudades en México que van a ser sedes de partidos del Mundial de Fútbol y ¿quién puede garantizar la seguridad? Insisto, lo importante es lo presente, las víctimas presentes, lo que se va a hacer en el presente, los ciudadanos mexicanos que han caído en medio de esta oleada de violencia. El mundo se preocupa por lo que va a venir en apenas unos cuantos días, vamos a ver qué sucede aquí y allá. Pero la respuesta a qué sucede aquí y allá no es nada fácil. ¿Por qué? Se parte de un supuesto de parte de Andrés Manuel López Obrador, recuerden ustedes el sexenio de él, el periodo de él va de 2018 a 2024, que como decía Giovanni, menos balazos, más abrazos, es decir, no enfrentemos al crimen, vamos a tratarnos pasito, vamos a vivir en armonía. Sí, en armonía quiere decir dejarlos que sigan con sus delitos y sus fechorías. Por supuesto que eso tiene un principio filosófico que puede ser discutible, un principio conceptual, pero es un principio conceptual. No somos los países productores responsables de la demanda, no podemos acabar con el negocio del narcotráfico, no tenemos por qué poner los muertos. Eso es discutible, yo no estoy planteando a favor ni en contra, estoy diciendo esa es la argumentación que da lugar al menos balazos, más abrazos. Ahora bien, ¿funcionó lo de menos balazos? No funcionó. Durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador,
la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la manera usual de medirlo, se mantuvo más o menos en el mismo nivel, 25, 24, 23, 24, 25. Es decir, que no obstante dejar que los grupos criminales anduvieran a sus anchas, no se bajó las tasas de violencia en México. Primer fracaso, el de menos balazos. Y lo demás abrazos, pues bueno, puede haber servido para que saliera con altos niveles de popularidad Andrés Manuel López Obrador, pero entregó las herramientas del Estado y el control territorial a estos grupos. Este es justamente la evidencia de la pérdida de control territorial y hago énfasis en eso porque Colombia va unos pasos detrás. ¿Detrás de qué? No solamente de haber entregado control territorial a los grupos al margen de la ley, paz total. Esa famosa paz total tiene muchos elementos de esa política de menos balazos y más abrazos. La falla o el fracaso de la paz total es análoga al fracaso de la política de menos balazos y más abrazos. Y la intervención de los Estados Unidos, aunque la presidenta Sheinbaum dice que no hubo ningún actor de los Estados Unidos que participara en las acciones, sí hubo inteligencia y, como le decían Paula y Giovanni, hubo presión de parte de Estados Unidos. Estados Unidos quiere parar la entrada de drogas a su territorio y está en esa medida presionando a los gobiernos de la región. Detrás de México viene Colombia, con expansión de los cultivos, con paz total, que es una manera criolla de los menos balazos, más abrazos, con el mismo fracaso de esa política y con Estados Unidos empezando a presionar por mayor fumigación, por la lucha contra el ELN, por la lucha contra el Clan del Golfo, que Paula decía es el principal socio del cartel de Jalisco Nueva Generación, y por lo tanto lo que estamos viendo allí no es que nos vaya a pasar necesariamente a nosotros, pero sí tenemos que pensar claramente para dónde va el país en política antinarcóticos y en su relación con Estados Unidos para saber si el fracaso de la paz total es apenas el comienzo de capítulos más cruentos que podemos Ay, ver. Mauricio, usted tiene toda la razón. Mire, y es que después de comerciales les vamos a contar, a propósito de lo que estábamos contándoles, con alias Calarcá.